Buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar. Antes que nada, queremos agradecerles el día de hoy por su asistencia a un webinar MAPS de nuestra serie de MAPS University. El día de hoy nos acompaña Coraline Bonaldi, gerente comercial de Primix, y una servidora, Ana Belén Corona, gerente de producto de Primix dentro de MAPS. Listo, Cora. Muchas gracias, Ana. Nuevamente, muchas gracias a todos los participantes. El objetivo principal de esta sesión es de darle a conocer por qué y cómo el cifrado va a permitir proteger la información de sus usuarios, de sus clientes, discúlpenme, pero también cómo esta técnica le va a permitir acompañar a sus clientes en una nueva forma de gestionar la confidencialidad de los datos en las organizaciones. Sea por ley, sea por ética, por razones de negocios, al final todos sus clientes, del sector privado como público, son ya muy conscientes, aún más después de esta pandemia, de lo codiciado y expuestos que son sus datos. Sé que ustedes como canales tienen que estar a la vanguardia de las tecnologías para acompañar a sus clientes de forma segura en esta transición digital. Espero que disfruten de esta sesión. Solo preciso que no voy a tocar base con unos conceptos muy técnicos, ¿no? Quiero que este webinar sea un poco más acerca pues, de los conceptos del cifrado y cómo ustedes lo pueden utilizar para agregar valor a sus clientes. Bueno, hablamos de transformación digital, de un nuevo espacio digitalizado. Me gustaría empezar siempre con lo que asusta un poco, que es el panorama de los riesgos, ¿no? Cuando un cliente pide cifrado, ¿qué tipos de riesgos él tiene en la mente, ¿no? Principalmente dos tipos de riesgos, externos como internos. Riesgos externos, o más bien ajenos a o sea, externos a la organización, es algo que todos tenemos presente en la mente, ¿no? Usuarios en movilidad, generando mucha vulnerabilidad para la organización, usuarios que comparten mucha información sensible adentro, pero sobre todo afuera de la organización, gran rotación de personal, bueno, incluso en la RATI, de hecho, ¿no? Estas personas muy sensibles que manejan accesos con privilegios, un número de ataque obviamente que está en constante crecimiento y eso de forma mundial, ¿no? Lo acabamos de ver, de hecho, hace poco en Francia también. O sea, sí vamos a vivir y vivimos, de hecho, ya en un entorno digital muy peligroso. Pero estos riesgos internos es algo que me gustaría presentar un poco más a detalle, ¿no? Es un poco más sutil y a veces mucho más silencioso, aún tabú para sus clientes. Es difícil llegar con un cliente para que le hable de este tipo de riesgos. Ahí vamos a hablar de un empleado descontento, de uno que se va a ir a la competencia, de uno que está a punto de renunciar y no está feliz, de errores de uso, de alguien que está pagado por parte de la competencia para sacar unas informaciones sensibles. O sea, al final se admite que muchas veces los ataques externos tienen por origen pues, el hecho de aprovechar de una puerta abierta desde el interno. Por tantas razones, obviamente, la confidencialidad de los datos es algo esencial, ¿no? Un reto constante para sus clientes y el cifrado va a permitir ofrecer una excelente protección contra la pérdida o el robo, sea de equipos o de información, pero también, bueno, la divulgación o la fuga de información que desafortunadamente la vamos a encontrar en venta en el dark web, en las manos de un competidor o de un periodista. Porque al final muchos usuarios piensan que porque trabajan en una organización esta información le pertenece, pero no, la información pertenece siempre en la organización. Otro riesgo que me gusta mencionar es el riesgo del espionaje, ¿no? De una organización y de sus secretos. Sé que suena un poco como una ficción, pero la verdad es que es algo que pasa todos los días y aún más en un gran país industrial como es México. Es algo tabú, ¿no? Y lleva meses, semanas antes que uno de sus clientes se pueda dar cuenta de este tipo de ataques, ¿no? Entonces estoy segura que conocen unos clientes, ¿no? Que están en este momento de análisis de riesgos, contemplando estos riesgos sin saber bien cómo lo pueden mitigar y cómo pueden contestar a estos nuevos retos. Pues buena noticia, podemos proteger los clientes a través del cifrado.
Pero es bien importante, antes de ir más allá en esta sesión, tener claro cuál puede ser el proyecto del cliente, ¿no? El cifrado muchas veces es una técnica que es conocida de forma muy superficial por parte de los clientes y hay que acompañarles, explicarles que existen, primero, distintos tipos de datos que no se van a proteger de la misma forma, aún utilizando la misma técnica del cifrado. Como lo mencioné, no voy a entrar en el detalle, pero existen tres tipos de datos: en movimiento, en uso o en reposo. Y nosotros en Primix nos enfocamos solamente a la parte de datos en reposo, es decir, los discos, los laptops, servidores, correos, backups, archivos de sus clientes. ¿Ok? Como lo mencionaba en Primix, confiamos en el hecho que el cifrado es la técnica perfecta para responder a los retos de confidencialidad, pero también para administrar el derecho a saber. No sé si han escuchado de este término o si es algo que tal vez más han escuchado en inglés, the right to know. Es un concepto que nos viene del ámbito del mundo de la defensa y simplemente significa asegurarse que la información sea entendible exclusivamente por las personas autorizadas. Y estamos viendo que en unos 20 años de tiempo, estos conceptos, estos términos que eran muy adecuados al mundo de la defensa, ¿no? Y que también ocurrían en el mundo físico, es decir, imprimir en ciertas impresoras, poner información sensible en ciertos sellos y en otros sellos, añadir candados, restringir los accesos, etcétera, pues hoy en día tienen que ocurrir también a nivel digital en las organizaciones, y no solo en el mundo de la defensa, ¿no? Sino más bien en cualquier tipo de organización que gestiona información a valor. Este derecho a saber es bien interesante, es un concepto muy fino, la verdad, en su acercamiento, y va a permitir segmentar la información entre ciertos usuarios y ciertos equipos. Hablamos de un practicante, de un recién llegado de la competencia, de alguien que tal vez pronto va a salir, ¿no? Entonces preferimos mitigar el riesgo de divulgación o de fuga porque sabemos que es alguien que vamos a despedir. Esta segmentación puede ocurrir entre divisiones, ¿no? Para asegurarnos que pues, el equipo de RH sea protegido justamente con su información sensible, o también entre filiales. Podemos imaginar un corporativo en Monterrey, otro en Guadalajara, oficinas en Ciudad de México, pues no todos tienen el derecho a conocer toda la información. Y finalmente, el derecho a saber es segmentar la información, sí, pero también es prohibir los accesos no autorizados, sean externos o internos. Nuevamente tomamos el ejemplo en el mundo de la defensa, ¿no? Pues simplemente muchas personas, aún ejerciendo en el ámbito militar, no tienen el derecho a conocer, según sus grados, según sus responsabilidades, a los mismos proyectos. Pues es el mismo en una organización. De acuerdo a lo que nos comentas del derecho a saber, ¿cuál es la diferencia entre estos dos términos, derecho de acceso y derecho a saber? Es una pregunta muy común. Bueno, de hecho tenemos una serie de preguntas en esta presentación, pero que son cosas que vemos mucho con clientes o canales. Para responderte de forma sencilla, son dos medidas que se complementan, ¿ok? Una no va a reemplazar la otra, sino que en conjunto va a permitir reforzar la seguridad. El derecho de acceso, para ir un poco más en detalle, es una medida necesaria como un primer paso hacia la protección. El derecho de saber es una capa adicional, ¿no? Que mediante derechos criptográficos vendrá a reforzar la seguridad. Tomamos unos ejemplos clásicos. Hoy en día, las personas, ¿no?, del departamento TI tienen el derecho a acceder a casi toda la información en una organización. Y es obvio porque así pueden hacer su trabajo, o sea, es normal. Pero si bien le podemos otorgar el derecho de acceso a toda esta información, le podemos quitar el derecho a saber. Es decir, que al momento de dar el doble clic sobre uno de estos contenidos, pues solamente se va a ver cosas ininteligibles, ¿no? De la misma cosa con un atacante. Un atacante pues, no obtiene, sino se otorga el derecho de acceso a cierta información a través de la red, por ejemplo. Incluso la puede robar, pero con el derecho a saber la va a robar, pero cifrado, porque no tiene el derecho criptográfico a entender estos contenidos. Me gustaría complementar un poquito. Muchos de los clientes que ustedes pueden identificar
posiblemente les comenten, no, pues yo no necesito una solución de cifrado porque ya tengo un DLP. Nosotros lo que queremos dejarles en esta sesión es que somos una solución complementaria a esta parte. Es decir, un DLP básicamente es perimetral, es decir, podemos evitar que las personas se lleven información, pero ¿qué pasa si algún usuario hace una captura de pantalla a un archivo, a alguna imagen? Esto sale de de nuestro control. Es decir, podemos evitar que las personas pues obviamente hagan capturas de pantalla. Lo que nosotros queremos dejarles en esta sesión es que con nuestra solución, la parte del cifrado, van a poder impedir que las personas tengan acceso a la información, hablando de, no sé, alguna farmacéutica, por ejemplo, que traen información confidencial. Nosotros a través del cifrado vamos a poder evitar que ciertas personas puedan hacer estas capturas de pantalla porque la información obviamente va a estar cifrada. Va a permitir que las personas no puedan conocer el contenido de esta información. Manejen esta solución de cifrado y DLP como complementarias. Tienes toda la razón. De hecho, vemos que tenemos mucho éxito con clientes que ya han desplegado soluciones de DLP porque entienden la sinergia entre las dos soluciones, ¿no? Con el DLP hago un tracking de mis archivos, me evito unos errores de copy-paste, por ejemplo, pero con el cifrado voy a venir a proteger la información de forma robusta, preventiva y profunda. Una analogía de estas dos tecnologías que me gusta utilizar pues es de decir que, por ejemplo, una DLP podría ser como un vigilante frente a una puerta de forma activa, viendo pues qué está pasando. Y el cifrado sería como el candado que tenemos ahí cerrado en la puerta para asegurar que, pues, aún si hay una defallancia o sea, que si se va el vigilante, que si alguien lo mata, que si lo deshabilita, etcétera, pues sigue siendo activo este candado para pues, proteger lo más codiciado. En el mercado todo el mundo habla de información confidencial. Eso del grado militar, en las normas o leyes que existen, ¿no? Dicen todo lo que es sumamente confidencial lo tiene que proteger. Pero nosotros en Primix, desde nuestra creación hace 17 años, siempre nos hemos preguntado quién define el nivel de confidencialidad. ¿Quién en la organización es capaz de decir si estamos hablando de una información sensible, más o menos sensible, sensible a lo largo plazo, sensible a lo corto plazo? ¿Quién lo puede decir? La verdad es que eso es súper subjetivo. ¿Y quién va a definir el valor de esta información? Al final es el enemigo, la competencia, cuando lo va a tener en sus manos. Un caso concreto de este caso es lo de Panama Papers, que todo el mundo aquí ha escuchado, todo el mundo conoce. Ha sido una divulgación por parte de un interno, de hecho, de números de cuentas y de montos. Eso sobre el papel no es una información sumamente sensible, o sea, es información clásica. Sin embargo, esta información en la mano de los periodistas ha sido un tsunami mundial de investigación para saber quién estaba haciendo evasión fiscal en Panamá, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de ustedes tiene su definición de lo que es información sensible. Pueden ser recursos, hojas de sueldo en recursos humanos, plan de fusión-adquisición, planes de I+D, nuevos diseños, tema de gerencia comercial. Al final no hablamos de información sensible, sino hablamos de información a valor, porque toda información puede ser valiosa para alguien. Así que es esencial acompañar a sus clientes en pensar global, ¿ok? No solamente decir, pues échale una pequeña carpeta ahí cifrada en tus laptops y todo lo que es sensible, que tú decides que es sensible, lo guardas aquí. Eso sabemos que no funciona y que es muy limitante, tanto para el usuario como para la organización. Entonces, el cifrado al final tiene que verse no solamente como una solución de geek para 10 personas en la organización, pero se tiene que pensar de forma global porque toda información puede tener valor para un tercero. Creo que ya entendieron bien los distintos conceptos, ¿no? Los de los riesgos, tipos de datos, qué es el derecho a saber, la diferencia entre distintas tecnologías. Espero que le queda claro. Pero me gustaría, para ayudarles un poco a proyectarse, ¿no? Con las tecnologías de cifrado, me gustaría presentarles, bueno, unos casos de uso que hemos tenido con ciertos clientes.
Justo antes de eso, muchas veces canales están un poco en la duda de cómo le puedo recomendar cierta solución o otra solución a un cliente. Aquí traté de poner unos puntos que para nosotros son esenciales a la hora de ofrecer cifrado a un cliente, ¿no? ¿Cómo elegir la buena solución? ¿Qué se recomienda? Por lo general y en primer lugar, siempre se recomienda usar soluciones lo más transparente posibles para los usuarios con el fin de no ir modificando los hábitos de trabajo. Tener una interacción mínima con el usuario final es clave, porque esta transparencia va a ofrecer doble ventaja, ¿no? Primero, mejor adhesión del usuario final, no se va a quejar, no va a mandar tickets y tampoco se va a buscar saltar las reglas. Entonces, si queremos poner al usuario en una burbuja de seguridad, primero esta burbuja tiene que ser transparente, ¿ok? Buena experiencia usuario no es experiencia, es no experiencia usuario. Por otro lado, siempre es importante buscar soluciones preventivas que van a proteger la información independientemente de su nivel de sensibilidad. Acordamos, ¿no? Que la sensibilidad es algo subjetivo, entonces tenemos que proteger toda información, dónde está almacenada o movida, incluso cuando esto en uso, para ir de la vida con el ciclo de vida de la información, de la organización y del usuario. Finalmente, creo que es el punto más importante de esta lámina. Muchas soluciones que vemos en el mercado en cuanto al cifrado son muy rígidas, ¿ok? Son soluciones que no son nada flexibles y que dicen al cliente final, ¿sabes qué? Así lo tienes que usar y no hay otra forma, ¿no? Lo importante en un proyecto de cifrado es que sea algo a la medida. Soluciones flexibles que van a seguir las propias políticas de seguridad definidas internamente por el cliente. Yo, Primix, fabricante de soluciones de cifrado, entrego como una caja de herramienta para que puedan llevar a cabo un proyecto a la medida del cliente. ¿Dónde le duele? ¿Qué división quiere proteger? ¿Qué tipos de usuarios? ¿Dónde están estos usuarios? ¿Qué tipos de datos vamos a proteger? A la medida es la clave del éxito. Es nuestro punto de vista, espero que coincidimos, ¿no? Ahora voy a pasar, como lo mencioné, a unos casos de uso. La idea es de darles unas ideas de proyectos de cifrado que hemos llevado a cabo en Primix para darles un poco de ideas, ¿no? Del alcance de las soluciones. Este primer caso que me gustaría presentar es el caso de un fabricante de vehículos europeo, que obviamente tiene un gran reto de confidencialidad acerca de sus proyectos, ¿no? Los usuarios manejan datos sensibles, estrategia de desarrollo, investigación comercial, mucha información sensible, o están lanzando nuevos modelos de coche de forma muy regular. Y obviamente, pues la divulgación o el robo de esta información tendría consecuencias muy graves a corto plazo y a largo plazo, de hecho, también para este fabricante de coches. La información de este cliente, ¿dónde está? Básicamente en los laptops de los usuarios, pero también en unos servidores de los cuales la gestión se externaliza. Cierto que estos tres puntos, información sensible, gestión externalizada, información en los laptops, les suena a unos de sus clientes, ¿no? Y acordando que la brecha puede venir del interno, la dirección quisiera obtener una garantía de que en caso de robo o de acción malintencionada, pues que eso no iba a implicar la divulgación de ninguno de estos recursos digitales de la organización. Entonces, este fabricante ha decidido desplegar una de nuestras soluciones de cifrado de archivos y carpetas, que se llama Son Central. No voy a entrar muy en el detalle técnico, ¿no? En cuanto a esta solución, pero solamente me gustaría presentar los resultados, ¿no? Primero, hemos protegido con el cifrado todos los perfiles de los usuarios, sea en local o en la parte servidor, cifrando la información en local. Hemos segmentado la información de forma totalmente transparente para los usuarios y hemos incluido un token criptográfico para una autenticación muy robusta. Y finalmente, pues todo eso ha sido posible sin una revolución a nivel de los procesos TI existentes, ¿no? Nada más hemos desplegado el cifrado adaptándonos a la infraestructura del cliente sin impactar al día a día de los usuarios ni afectar al rendimiento de las máquinas. El segundo caso está basado en otra solución y es el caso de una autoridad de transparencia, una administración pública. Es una entidad súper sensible porque pues, está gestionando básicamente datos personales de personas políticas
como las declaraciones de bienes de estas personas, ¿no? Súper sensible porque pues, hay la dirección y la gente le puede ir a buscar allá, ¿no? Entonces, por respeto a la intimidad de estas personas, considerando el carácter súper sensible de este tipo de información, era sumamente importante, uno, asegurar que los archivos se encuentren en un lugar seguro y dos, garantizar que solamente los agentes acreditados podrían abrirlos, ¿no? Entonces, no solamente acceder, sino entender los contenidos. Con nuestra ayuda y la de un integrador, hemos trabajado para integrar una solución que se llama SET y que permite crear contenedores cifrados, ¿no? Se pueden ver como cápsulas de cifrado, para decirlo así. Esta solución ha permitido automatizar la producción centralizada de los contenedores cifrados y el procesamiento de los archivos contenidos en estos contenedores. ¿Cuál ha sido la ventaja competitiva de esta solución? Pues es su versión gratuita, que se llama Set Free, y que funciona para los externos, lo cual permite a esta autoridad, a esta agencia, ¿no?, imponer a terceros sin ningún costo esta solución, ¿no? Es un buen ejemplo de cómo proteger intercambios sensibles, repetidos, en una organización de gran tamaño y que funciona de forma descentralizada. El tercer caso de uso, que es un caso local, mexicano, con una industria aquí, tenía un proyecto de garantizar la seguridad de la información que se ubica en los laptops de los usuarios. Porque obviamente estos usuarios, no sé si estaban o si están todavía en gran movilidad. Hablamos de comerciales, de ingenieros, de técnicos, porque cada uno de estos usuarios al final llevaba mucha información sensible, ¿no?, a valor en los laptops. Cuando hemos empezado a trabajar con un integrador y con la Dirección General de la Seguridad de la Información, pues era muy importante asegurarse que en caso de robo o de pérdida de una máquina, eso no implicaría tampoco la divulgación de los contenidos. Además que, bueno, teníamos que hacer un despliegue de forma remota en varias oficinas y plantas a través del país, ¿no? Y como todos lo saben, México es muy grande, ¿no? Entonces no podíamos ir ahí máquina por máquina para instalar el software. Entonces, con un integrador hemos trabajado para implementar una solución de cifrado de disco para proteger del robo y de la pérdida, solución certificada que ha permitido asegurar pues, el cifrado de los discos, particiones de los usuarios, lo todo con una autenticación robusta. Esta solución también ha permitido una operación de primer cifrado totalmente transparente para los usuarios, sin perturbar las actividades diarias de los usuarios, lo cual era un punto muy esencial, bueno, para el CISO. También es importante mencionar que aquí tampoco hemos impactado a la vida de los usuarios. Bueno, creo que entendieron bien, ¿no?, que existen distintas soluciones que van a corresponder a distintas necesidades, cifrado de disco, de archivos, de correo, de intercambios, lo todo sin perturbar las organizaciones y ayudando a gestionar la confidencialidad. No sé si están aquí porque tienen contemplado unos proyectos, porque quieren saber más acerca de lo que hacemos, pero la idea es de decirles que cada uno de sus clientes actuales puede ser un futuro cliente para Primix, ¿no? Podemos buscar oportunidades con su base instalada, con clientes que tienen esta sensibilidad acerca de los riesgos de robo, de pérdida, clientes que realmente tienen un reto constante acerca de la confidencialidad, clientes que están en ámbitos de negocio sensibles, los que están bajo unas regulaciones específicas. Acordamos que el cifrado, bueno, puede ayudar, ¿no?, o sea, en tema de auditoría o de cumplimiento con normas. Clientes que están utilizando soluciones de cifrado actualmente también es una buena oportunidad porque es probable que podamos hacer como un match, ¿no?, entre nuestro portafolio y lo que actualmente están utilizando para, por ejemplo, proteger bases de datos. ¿Okay? No hay ningún tipo de conflicto entre las soluciones de Primix y otras soluciones de cifrado. Y también tenemos muchas posibilidades de trabajar con los clientes que tienen infraestructuras bastante complejas. No hay problema. Entonces les invito a pasar a proyectarse un poco en modo proyecto, empezando con esta frase: un proyecto de cifrado no es complicado. A la hora de acompañar un cliente en este tipo de proyecto, para mí y para, bueno, muchos de nuestros canales con los cuales hemos hablado,
lo principal y lo más importante es de ayudar al cliente a hacerse ciertas preguntas que van a permitir el cliente como el canal a entender mejor las necesidades del cliente. Primero, ¿qué quiere proteger el cliente? Parece estúpido, pero muchas veces los clientes se confunden un poco, ¿no? Entre quiero proteger mis discos o más bien es un proyecto de archivos y carpetas o solamente vamos a tocar la parte de bases de datos. Lo que me interesa realmente son los correos. Entonces es muy importante decirle qué tipo de datos o de perímetros de espacios quieres proteger. Súper esencial, pero muchas veces lo olvidamos, ¿no? Segunda pregunta, ¿de quién te quieres proteger? Hablamos de riesgos internos predominantes, ¿no? Con usuarios, terceros que tienen acceso a la red, de admin, o más bien hablamos de externos, o es un mix, ¿no? de los dos riesgos. ¿Qué es lo más peligroso para ti? ¿El robo, la divulgación, el espionaje? ¿Has tenido unos casos, unos precedentes con estos riesgos? Cuéntame. Es un poco sensible, obviamente, a la primera cita el cliente en general no llega diciendo, pues, ¿sabes qué? Me robaron tanto y eso fue todo culpa de un compañero mío que salió con todo eso de la empresa y nos secuestró datos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que tener una cierta relación de confianza escuchando a las necesidades del cliente. Hay que entender cuáles podrían ser los impactos para la organización, tanto a nivel TI como a nivel seguridad, como a nivel organizacional. ¿Qué nuevas reglas queremos imponer? Hablar con el CISO y decirle, en un mundo ideal, ¿cuál sería el marco protegido en el cual vivirían tus usuarios? Pueden hacer uso de las USB, todos los correos que mandan van a estar cifrados, todo este equipo va a vivir en un entorno cifrado. ¿Qué tanto libertad le vamos a dejar a los usuarios? Muy poco, pero dar más a los VIPs. O sea, entender un poco cuál es el requerimiento del cliente y obviamente nosotros, Primix, con el apoyo de Maps, les podemos acompañar en transformar estos deseos en políticas de seguridad que se pueden incluir en los software. Entonces, es súper importante bien entender, eso es lo fuerte de la oferta de Primix, entender el proyecto del cliente y pues hacer una receta de políticas de seguridad para que eso pegue lo más a la necesidad del cliente. Punto clave de la etapa de un proyecto, muchos lo olviden por parte de los clientes, son proyectos pilotos. Hay que decir al cliente que, pues, que nos da una idea, ¿no? De lo que necesita realmente. Si es este proyecto que quieres, pues te ayudo, lo hacemos en una máquina virtual, desplegamos la solución, veamos cómo reacciona, creamos políticas y te acompañamos con este proyecto de cifrado. O sea, un cliente que no quiere probar, pues a veces puede ser muy complicado, porque pues tal vez es que no ha muy bien aterrizado sus necesidades, que no sabe técnicamente cómo hacerlo. Entonces, con estos clientes hay que ser aún más presente y acompañarles para tener una POC exitosa. Una vez que tenemos una POC exitosa, es súper sencillo pasar de un modo POC a un modo producción. Súper sencillo. Y ahí contamos con su apoyo, ¿no? Un proyecto de cifrado no es monstruoso y se puede extender sin complejidad. Bueno, no sé, hemos desplegado en el equipo A y tenemos contemplado un proyecto más grande, pues una vez instalado en 100 usuarios, 200 usuarios, pasarlo a 500 es súper sencillo. Creo que lo entendieron bien. Los partners tienen un rol fundamental en el proceso, ¿no? De adhesión de soluciones de cifrado. Por eso nosotros no vendemos en directo en ninguna de nuestras soluciones. Lo único que hacemos es ayudarles a asesorar sobre estas buenas prácticas los clientes y confiamos mucho en el hecho que la tecnología del cifrado pues es una de las tecnologías que se van a volver predominante en los próximos años, ¿no? Porque ya la gente no está buscando a extender mucho por parte de infraestructura, sino más bien está buscando cómo proteger lo existente y aún más con, bueno, recortes de presupuesto que estamos viendo actualmente. Entonces, si les gusta nuestra visión, nuestro acercamiento, pues obviamente somos disponibles con los equipos de Maps para registrar oportunidades, realizar presentaciones con usuarios final, capacitar a sus equipos, acompañar en fase de preventa, de postventa. Tenemos ingenieros certificados en Maps que ustedes necesiten de nosotros para poder presentar la marca a unos de los clientes que tienen identificados.
Voy a acabar sobre nosotros. Hemos hablado mucho del cifrado. Nos sentimos muy legítimo hablar de eso. Somos expertos en soluciones de cifrado desde 2003. No hacemos otras cosas, ¿no? Solamente desarrollamos soluciones de cifrado para la confidencialidad desde 2003. Somos franceses. Contamos ya con 1.5 millones de usuarios, grandes referencias en sector público como privado, que nuestro fuerte también es en nuestras certificaciones que demuestran la robustez, la seriedad, el hecho que no somos aquí diciendo sí, sí, protege con el cifrado y pues nadie ha verificado nuestros algoritmos, de hecho cumplimos con los estándares del mercado y somos disponibles para cualquier tipo de prueba, sea por parte de sus equipos o por parte de usuarios finales. Estoy a sus órdenes para fomentar el cifrado y la confidencialidad aquí en México. Estoy disponible para contestar a las preguntas si hay unas. Nos comenta, aún siendo complementarias, habla sobre la diapositiva del DLP y el cifrado. Hablamos de una solución independiente pero integrante también, ¿cierto? O sea que si la podemos manejar de forma independiente, el DLP. No soy cierta de entender bien, pero nosotros no tenemos ningún conflicto con ninguna solución de DLP, ¿no? O sea, trabajamos de forma distinta, pero no hay ningún conflicto. Y se pueden cifrar archivos en nube de Google, Azure y AWS. Es una buena pregunta. No es nuestro enfoque en el mercado. Nosotros lo que hacemos es un poco distinto, es que vamos a cifrar la información en local en los dispositivos de los clientes. Y desafortunadamente el trabajo con estas nuevas nubes que por la mayoría permiten crear y manejar estos archivos ya online, no seríamos compatibles. Lo único que podríamos ofrecer son unos tipos de contenedores para resguardar información sensible, pero sería menos integrado, ¿no? Podemos cifrar los archivos y mandarlos cifrados a OneDrive. Sí, es correcto. Podemos cifrar los archivos y mandarlos a OneDrive. Si identifican a algún cliente, si no lo hacen, igual y quieren conocer más de la solución o en lo que los podemos apoyar, con todo gusto pueden acercarse a nosotras. Muchas gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias a todos y excelente Gracias día. Cuídense mucho.